Buenas noches, qué alegría estar nuevamente en casa. La verdad que tenía mucha expectativa, comenzar un nuevo año y bueno, tuvimos que un poquito ahí cuidar el tema de la semana pasada con la tormenta, ¿cierto? Pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido hoy con un hermoso día con calor, ¿cierto? Estamos agradecidos por el calor, ¿o no? ¿No? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero realmente muy alegres porque... como les decía, hay una expectativa muy linda de poder reencontrarse, de estar en casa de nuevo, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay siempre motivos para juntarnos, ¿cierto? ¿Cuántos vinieron con algún motivo? ¿No? Ay. Uno allá, buena, Bruno, tiene motivo. ¿Quién vino con un motivo hoy? ¿Sí? Todos, ¿cierto? y nos alegra vernos porque nos extrañamos y bueno, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, comenzando también con planificaciones de nuevo año, con áreas que se están, reprogramando, haciendo cosas. Y también anunciarles algo que habíamos comentado también desde el año pasado, es también extender la invitación a aquellos que se quieran bautizar, porque queremos planificar un bautismo, ¿verdad? Entonces ya algunos ya nos han hablado, pero se extiende la invitación. Quizá alguien sabe que hoy no vino y quizás le comentó, me gustaría bautizarme. Bueno, hable con nosotros directamente, con Carmen, conmigo, para poder contemplarlos, ¿verdad? Y poder agendar y poder planificar esa actividad que es tan linda. ¿Cuántos estuvieron en el bautismo del año pasado? ¿Sí? Varios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue por acá atrás, ahí en una piscina, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así que ténganlo ahí presente y estemos orando. Son actividades muy lindas que también nos une como familia. ¿Bien? Hoy estamos dando inicio a una nueva serie y yendo un poquito hacia atrás, esta serie desde el mes de septiembre del año pasado Dios había colocado en nuestro corazón, en mi corazón, de poder ver un poco las bases de la iglesia como tal. Y Dios en este proceso de estos meses, Dios ha ido hablando un poco y me traía a mi corazón un poco sobre la necesidad que enfrenta la iglesia en la sociedad actual. Vivimos en una sociedad compleja, vivimos en una sociedad, una cultura en Uruguay que es compleja, quizá más que otros países, donde la laicidad, ¿verdad?, afecta mucho desde, creo que todas las áreas, ¿verdad?, del país, y donde hablar de Cristo, hablar de que yo creo en algo, suena feo, suena raro, ¿verdad?, y es cada vez más complejo. Y en esa línea un poco Dios ha hablado en mi corazón y de eso se trata un poco esta serie. Escarbar las bases de la iglesia, quiénes somos, para dónde vamos, qué es lo que Dios espera de una iglesia en este 2026. ¿Dónde está la iglesia? Bien, así que un poco contextualizar y entender el propósito de lo que se espera en esta serie que vamos a estar viendo. La llamamos Iglesia On 24/7. ¿Qué significa? Es una iglesia que tiene que estar. La iglesia no se toma vacaciones. Ay, me miraron feo. La iglesia siempre está. Dios ha dado, ¿verdad?, al ser humano, ¿verdad?, a sus hijos, esa capacidad de ser iglesia. Y vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, es ser iglesia relevante. Y ser iglesia relevante es un gran desafío que describe a una iglesia que impacta positivamente la comunidad y el mundo, priorizando las relaciones, ojo ahí, las conexiones con las personas, especialmente las nuevas generaciones, afirmando el mensaje, sus métodos para que estos sean más significativos en la vida cotidiana de las personas. Y no necesariamente tiene que ser más popular o menos ortodoxa, porque por ahí también existe una falta de conocimiento en cuanto a la terminología iglesia relevante. Por ahí se dice, bueno, una iglesia relevante es una iglesia que se acomoda a la moda o que abarata el mensaje, cuando realmente en este tema que hoy vamos a estar hablando, vamos a ver en profundidad qué es lo que dice la Biblia y por qué la iglesia es una iglesia relevante. ¿Ven? Y quiero, a modo de ejemplificar este punto, lanzarle un desafío, ¿verdad? Yo quiero mostrar, vamos a graficarlo por ahí, 3 imágenes. Y si se anima a decirme en esa imagen que ahora vamos a mostrar, ¿cuál es la historia bíblica?
si alguien se anima. Así que vamos con la primera imagen, Eve. ¿Quién es ese que está ahí? A ver, ¿es Pablo, es Pedro, es Jesús, es Jacobo, no sé, es David? ¿Alguien se anima? Es una pintura, obviamente, ¿no? Muy bien. Podría ser Pedro. ¿Ya? ¿Quién más? ¿No? ¿Alguien más se anima? Es una pintura, no es que veamos pinturas todos los días, pero... Bueno, ese ahí es una pintura que está graficando al apóstol Pablo. Y él está en un lugar un poco complejo, él está en aprietos. Pero vamos al texto. Miren, eso es una pintura que está representando lo que está pasando en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, dice la Biblia, ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, ojo ahí, y con los no judíos que adoraban a Dios. Y miren, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversaciones con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Imagínense. Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección, algo rarísimo, ¿verdad? Entonces, dice el 19, le sujetaron y le llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron, ¿verdad? Versículo 20 dice: porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. 21. Es que todos los atenienses y extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea, todo el mundo en las últimas noticias, ahí. 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, es eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Y saltamos al versículo 33 y dice: en ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Entendamos lo que está sucediendo. El Areópago era como una especie de tribunal donde ahí se llevaban las personas que estaban hablando temas complicados. Un robo, un asalto, algo feo, y más cuando ve una sociedad que es ultra religiosa. Y cuando se escuchaba alguien que decía cosas raras, bueno, no, llevámoslo a juicio, ¿verdad? A que lo escuchen los tribunales. Y ahí lo llevan. Pero miren lo que hace Pablo. ¿Qué es lo que podemos rescatar en este contexto que estamos viendo? Pablo está predicando en Atenas, ¿ya? Él está siendo también perseguido. Y en una ciudad llena de filósofos, llena de religiones, donde posiblemente habían muchos altares. Y ahí encontró un lugar donde decía: un Dios desconocido. Imagínense. Y sobre eso dice: yo quiero hablar, porque ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Y es Jesucristo. Y ahí él comienza a hablar y aprovecha ese momento. Esa relevancia o esa acción por allí es un lugar que cita, ¿verdad? El hablar, el conversar, el crear un lazo, crear un motivo. Ahora, él no les dijo: vengan ustedes pecadores que son terribles religiosos, yo les voy a hablar del Dios verdadero. No, él no fue de esa forma. Él creó un puente sobre algo que ellos ya estaban haciendo. En la plaza se juntaban a hablar, se juntaban a conversar. Y ahí él aprovechó el momento. Entonces vemos acá la relevancia. ¿Cuál es? Es la cultura, es la poesía griega, ¿verdad? Filosofía como puente para presentar el Evangelio. Esto es un ejemplo de cómo ser fiel al mensaje, pero hablar en un idioma que los demás puedan entender. Y no es más nada feo que alguien venga a contarte algo y vos no le entiendas. ¿Te ha pasado? Tengo algo para contarte. ¿Qué? Ah, sí, no se entiende.
Pablo usó esa relevancia y creó ese puente. Y en el versículo 33 vimos que Dionisio, dice, un miembro del Areópago, alguien de relevancia, de autoridad, creyó. Y una mujer y otros más. Eso marca una forma de ser relevante. Vamos a la segunda imagen, a ver, quizás está más fácil. ¿Qué situación de la Biblia está representando esta serie? Ese extracto ahí, esa foto. Fuerte, fuerte. La samaritana, muy bien. ¿Y el de al lado quién es? Jesús. No lo vamos a leer, es un pasaje muy conocido, Juan capítulo 4. Veamos el contexto. Samaritanos y judíos no se llevaban, hay un tema religioso, por supuesto, porque eran los gentiles y no podían cruzar ciertos lugares, no se daban con ellos porque pensaban que eran impuros, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, hay algo que los une. ¿Qué los unía? ¿Cuántos se acuerdan? Hay algo que une ahí esta situación de gente. El agua, muy bien, había un pozo. Había un pozo. Y el pozo, toda la gente iba a buscar agua al pozo. Es como el almacén del barrio. Todos van al almacén porque necesitan. ¿Jesús dónde fue? Fue al pozo a tomar agua. Él no anduvo con vuelta, vamos a una campaña, llegó Jesús a Samaria, así que por favor vayan comprando los tickets. No. Es más, Él rompe una barrera religiosa y social. Porque le pide agua a una mujer. Jesús conecta directamente y empieza a hablar del agua física, algo cotidiano, incomprensible para ella. Él no le dijo, ven, mujer pecadora, yo sé que tú eres terrible pecadora y yo soy el Salvador. No. Él le dijo, yo quiero agua. Y ella le dice, pero ¿cómo? Tú siendo judío me pides agua a mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías, porque yo tengo agua viva. Él conecta algo cotidiano, algo temporal, con algo eterno, con una necesidad básica. Amados, a eso somos llamados nosotros. Jesús contextualiza ese mensaje eterno con una necesidad inmediata. Ella necesitaba un Salvador. Por supuesto, Jesús tenía sed, tenía agua, para Él no es problema porque es el creador del agua, pero ella necesitaba un Salvador. Y vamos a la última, a ver, está un poquito más difícil esta. ¿Quién es Josué? Daniel, David, Moisés, Noé. ¿Ah? David con Saúl. No. No, pero bien, bien. ¿Quién puede ser? ¿Quién dijo? ¿Ah? ¿Quién dijo Daniel? Ahí está, muy bien. Ya. Excelente, Daniel. Daniel y Nabucodonosor. Esta pintura representa, miren atrás, el sueño, ¿verdad? La imagen, ahí, ¿se acuerdan de ese versículo? Él tiene un contexto bien complejo. Él era esclavo y su cultura donde él estaba, ¿cómo era? Era pagana, porque era de Babilonia. Ídolos hasta por todos lados. Sin embargo, él es llamado en esa cultura y él no solamente aprende la cultura, aprende el idioma, aprende la ciencia. Y no solamente eso, no es que se sacó un 6,5, era 10 veces mejor de los mejores que había. Sin embargo, él no se contaminó con la cultura pagana. ¿Me explico? No solamente eso, sino él se convierte en el consejero y llega a ser gobernador. ¿Cómo puede ser esta persona? Sin embargo, él nunca negó su fe. Por supuesto, lo probaron, durmió con los leones, ¿cierto? Y un montón de cosas más. Él nunca negó su fe, él nunca ablandó el mensaje, sin embargo, fue relevante. Él nunca dejó de ser un hijo de Dios. Este es un modelo de cómo ser influyente y relevante sin comprometer la fe. En conclusión, amados, la Biblia nos enseña que ser una iglesia relevante significa que tenemos que nosotros encarnar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, su palabra. Cuando esa verdad se hace carne en nosotros y lo pasamos a nuestro lenguaje y pasa eso a nuestras acciones, entonces estamos
haciendo relevante. ¿Por qué? Porque llevamos nuestro mensaje a un lenguaje comprensible. La gente nos ve y sabe que somos cristianos, a veces sin decirlo. ¿Sí? Es unir la eternidad con algo temporal. Eso es el gran desafío que tenemos nosotros. Ahora, ¿cuál es una de las grandes falencias, hablando de la relevancia, ¿cierto?, que tenemos nosotros como iglesia en este tiempo? Es que seamos una iglesia irrelevante. Una iglesia que pase desapercibida. Una iglesia que no tenga nada que decir. Jesús fue y es una persona sumamente relevante. Cristo es una persona que conectaba con las personas. Él veía la necesidad y conectaba directamente. Se paraba a hablar a la gente, los campesinos. ¿De qué le hablaba? ¿Le hablaba de los dioses del tabernáculo? No, le hablaba, mira, una vez, te voy a contar una parábola. El sembrador salió a sembrar y puso una semilla. ¿Y creció? No, esta no creció. Les hablaba en su lenguaje, en cosas cotidianas donde la gente podría entender. Jesús conectaba con las personas, amados. Y esa es una gran falencia que la iglesia hoy tiene. Jesús fue relevante y sumamente significativo para su generación. Esta tarde quiero lanzar esta nueva serie con este nuevo tema. Este primer tema es la iglesia relevante. ¿Por qué? ¿Cómo es una iglesia relevante? La pregunta es, teniendo tantos medios, ¿verdad? Tantas cosas digitales, tantos videos en YouTube, tantas prédicas, tantas conferencias, tantos libros, gente muy capacitada. ¿Por qué aún la iglesia sigue siendo relevante? Vamos a orar y que Dios nos hable en esta tarde. Amén. Amado Dios, gracias, porque al ver tu palabra tú nos sigues no solamente edificando, sino mostrando los nuevos desafíos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche, esta tarde, tú nos desafíes a ser mejores. Y no solamente a ser mejores, sino ser alineados a tu corazón. Ser esa iglesia que tú anhelas. Una iglesia que comprende, que conecta, que escucha, que abraza, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo. Amén y amén. Y quiero comenzar y basarme en un texto bíblico que es una de las cartas del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Presten atención, dice, aunque espero pronto a verte, esto es una carta que le escribe Pablo, ¿verdad? Dice, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Hasta ahí. Esta carta es una carta que un poco más práctica, porque si usted la lee de inicio del capítulo 2 atrás, desde el 1 también, son recomendaciones que le está diciendo a Timoteo, donde él estaba en su iglesia. Él dijo, mira, yo planeo ir a visitar a la iglesia, pero mira, hay problemas, hay dramas en la iglesia, y le da ciertas recomendaciones. Le dijo, ojo con esto, ojo con allá, ojo con aquel que es medio peleador, y le da ciertas recomendaciones. De repente hace un alto y llegamos al versículo 14, dice, pero mira, aunque por mientras yo voy en camino, mientras no llego, ten cuidado, porque yo quiero enseñarte cómo se deben portar en la casa de Dios. Por lo tanto, en este extracto vamos a ver 3 características importantísimas de por qué la iglesia debe ser una iglesia relevante. La primera es que la iglesia es relevante por su identidad. La iglesia es relevante por su identidad. La iglesia no es relevante porque es moda. Hay gente que sabe que va a la iglesia porque es moda, ¿no? Hace Semana Santa, ¿verdad? Y somos todos cristianos. Y es moda. La iglesia no es relevante porque es moda. La iglesia no es relevante porque es una tendencia, bueno, es un buen consejo para que te vaya bien y bueno, y no tengas drama en la vida. No, la iglesia no es relevante por eso. Timoteo le dice, acabamos de leer, si me atraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Ojo, casa de Dios, miren, la identidad.
que es la iglesia del Dios viviente. El versículo 15, allí la palabra casa es la palabra oikos. No sé si recuerdan la serie que vimos el año pasado, Oikos. ¿Cuántos se acuerdan? Que es ser familia, ¿verdad? ¿Qué significa ser familia? ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa la casa de Dios? Y él está diciendo eso. Timoteo, es la casa de Dios. Hay una identidad que Dios está dejando en nosotros, ¿verdad? Y la casa es donde el hogar, donde la gente la familia, ¿verdad? Los miembros de la familia se conocen, somos educados, somos formados. Eso implica que donde venimos a aprender a vivir espiritualmente. Y hemos visto muchos testimonios de vida donde llegan personas totalmente destruidas por X motivos. Y después dicen, ¿saben qué? Donde yo fui en esa iglesia, a mí me enseñaron a amar. Aprendí lo que es un abrazo. Hay gente que no sabe lo que es un abrazo. Sí, y podemos vivir en un entorno de locura, pero hay gente que no sabe lo que es amor y lo que no sabe lo que es perdonar y ser perdonado. La iglesia está puesta para enseñar esas cosas. La iglesia está puesta para sanar familias, sanar personas. Oikos es eso, casa. En casa yo aprendo, en casa soy corregido, sí, en casa soy disciplinado muchas veces, pero en casa soy amado. En casa soy querido por lo que soy, no por lo que puedo ser o lo que tengo. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo, casa, esta es la casa de Dios. Muchas personas que han venido a Bao y también me han hablado, me han dicho, ¿sabes qué? Desde que yo he ido a la iglesia he encontrado que no soy prejuzgado por cómo me he visto, ni cómo soy o cómo piensas que soy. Eso habla algo muy bueno, porque es lo que Dios espera, amados. Que seamos familia, que amemos a las personas como son. Sí, hay cosas que mejorar, por supuesto. De eso se encarga Cristo. Nosotros nos encargamos de amar, de servir, de mostrar la verdad. Pero de transformar las personas, yo no la voy a transformar, ni tú, ni nadie. Es Cristo, a través de su Espíritu. Amén. Dios está interesado, amados, en que nuestras relaciones lleven la prioridad sobre los esquemas, hablando de casa e iglesia, y las estructuras. Lo voy a repetir. Dios está interesado en que nuestras relaciones lleven prioridad sobre los esquemas y la estructura. Hay una frase un poco más simple, quizá, vamos a colocarla en pantalla. Mire, no podemos olvidar que la gente es la meta del plan de Dios y no las actividades en sí mismas. Porque ser iglesia no es venir a la iglesia, ¿se entiende? Ser iglesia no es venir y soy músico, canto, predico, limpio. Eso no es ser iglesia, eso es una actividad que hace la iglesia. Por eso la prioridad del plan de Dios son las personas, no las actividades. Por supuesto hay que hacer cosas, sí, hay que hacer. Y en ese hacer nos conocemos, crecemos, aprendemos unos del otro, vemos talentos, vemos las cosas que Dios hace con las personas tremendas, aprendemos de la palabra en esas actividades, ayudamos a otros, como Pablo ha hecho montones de veces, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, pero la prioridad no es esa. Tú y yo no hemos sido creados para venir a la iglesia. Dios no nos creó para venir a la iglesia. Dios nos creó para ser iglesia. Yo soy iglesia en casa, soy iglesia en la calle, soy iglesia acá. Este templo puede estar hoy y mañana puede haber otro, o no puede haber ninguno, pero la iglesia sigue siendo. Por eso es una casa espiritual, es una familia que es eterna, nunca termina. Por eso la iglesia no es relevante por cómo me he visto, o por la música que tocamos, o porque hay luces azules o blancas. La iglesia no es relevante por eso. La iglesia es relevante porque tiene a Cristo. La iglesia es relevante porque predica de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque la sociedad necesita a Cristo. Por eso la iglesia es relevante. Y por eso se nota cuando la iglesia no es relevante. Punto 1, la iglesia es relevante por su identidad. Y puse 3 características allí rápidamente de la identidad. Primero, la iglesia es cristocéntrica
es el cuerpo de Cristo bajo su señorío. Por eso es cristocéntrica. Él es el centro de la iglesia. Él es el principio y el final de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Es espiritual, por supuesto, porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Quién no nos puede decir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Alguien se golpea el pecho ahí. Está acá. Ahí está el Espíritu Santo, acá. Él no está acá en este lugar. Bueno, nos vamos y se fue el Espíritu. No, está en nosotros. Dice su palabra que somos portadores de su Espíritu. Esta es su casa, Él habita. Por eso cuando yo me contacto con otra persona que no tiene al Espíritu Santo, la otra persona reacciona. Y dice, wow, sentí algo cuando me abrazaste o cuando me hablaste de esa forma, no sé qué. Porque portamos al Espíritu Santo. Somos templo de Él, por eso la iglesia es espiritual. Anhelamos que el Espíritu Santo esté en comunión y podemos impactar a otros. Y por último, el tercer punto, como ser identidad, es que es misionera. Tenemos una identidad misionera, es enviada al mundo para proclamar y vivir el Evangelio. Eso significa que tenemos un propósito, oigan bien, impactamos lo temporal. Impactamos lo temporal. Hay cosas que suceden hoy y van a suceder mañana, pero Dios nos ha llamado en este tiempo a impactar eso es lo que está sucediendo hoy. Y lo que está sucediendo hoy puede ser la crianza de tus hijos. Es que tienes un vecino al lado. No sabes cuándo se va a ir ese vecino, se va a morir. Somos llamados a impactar este tiempo. Tenemos una misión como iglesia. Amén. Muy bien. ¿Por qué más la iglesia es relevante? Número 2, la iglesia es relevante por su misión. El versículo 15, lo acabamos de leer, dice que primero que la iglesia es casa, es la iglesia del Dios viviente, y sigue diciendo, allí el versículo 15 dice, columna y fundamento de la verdad. Me encanta esta figura que agarra Pablo como columna. ¿Qué es una columna? Entendamos que es una edificación o parte de una edificación muy importante porque sostiene el peso de la edificación, es una columna, ¿verdad? Si quitáramos columnas las que están acá, quizá se viene abajo, ¿verdad? El techo de la edificación, por algo fue puesta la columna. Y Pablo está agarrando esta figura, pero que tiene una profundidad mayor, según lo que William Buckley, que es un historiador cristiano, ¿verdad? Y es teólogo, y enseña por qué Pablo pone a la iglesia como en esa figura. Y hay una foto ahí que representa justamente lo que voy a leerles, que habla este historiador. Dice, en la ciudad de Éfeso, la palabra columna tenía un significado especial. Presten atención. La mayor gloria de Éfeso era el templo de Diana, o la diosa Diana o Artemisa. Era una de las 7 maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran las columnas. Contenía 127 columnas. Cada una de ellas había sido un regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas de oro. Esto es lo que habla el historiador, haciendo alusión a lo que dice Pablo, ¿verdad? Y la segunda foto muestra justamente una columna ahora real que está guardada en un museo. De ese entonces, imagínense, es un pedazo, medían como 18 metros de altura. Y este historiador dice, la gente en Éfeso sabía muy bien cuán hermosa podía ser esta columna. A menudo la estatua de una persona famosa se colocaba arriba de una columna, ¿verdad? No sé si han visto por allí. En la parte superior de la columna para que se destacara sobre todas las cosas ordinarias y se pudiera ver claramente de todos lados, de todas distancias. Por eso tiene relevancia en la estructura o la arquitectura romana, la columna. Y Pablo, con eso en mente, dice, esa es la iglesia, columna de la verdad. Él está diciendo que la iglesia es llamada a mantener en alto la verdad, a mantener firme y que todo el mundo pueda verla, que conozcan la verdad a través de la iglesia. Esa es la función, ese es el propósito. Por eso entendemos que la iglesia es relevante por su misión, porque es llamada a ser columna. El propósito de la iglesia
no es mantener el cartel de un hombre o de una mujer en alto, o del cartel de la iglesia. No es llamada a hacer eso. O de un ministerio. La iglesia es llamada a mantener en alto la verdad de Cristo. Por eso es relevante. Cuando tú y yo levantamos el nombre de Cristo, hacemos enfático este llamado y este propósito, y por eso cobra relevancia la iglesia cuando anunciamos la verdad, cuando levantamos el nombre de Cristo. Allí vienen las personas que necesitan la verdad y son sanadas, son transformadas, son libertas porque conocen la verdad. Y Cristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No dijo: conocerán al superapóstol ungido y van a ser libres. No, conocerán mi verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Es Cristo. Por eso la iglesia tiene que ser relevante, porque anuncia a Cristo. Amén. Jesús también estaba hablando allí en Marcos capítulo 4, hablando de esconder o levantar o hacer más chico, más grande. Miren lo que dice. También dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es, por lo contrario, para ponerla en el candelero. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser relevado públicamente. El que tenga oídos para oír, hable. No, oiga. Y está diciendo, amados, es un desafío para nosotros. La llamada para la iglesia hoy es anunciar a Cristo, es anunciar la salvación, anunciar que hay libertad en Él. Por eso es relevante. ¿Y saben qué más? Es estar dispuesto, aun cuando mucha gente quiere suprimir la verdad. Porque la hay. Hay muchos que van a querer apagar el propósito de la iglesia en la tierra. Muchos quieren suprimir la verdad. Pero cuando la iglesia conoce y sabe para qué fue llamada, es relevante y Dios honra. Mi pregunta para ti en esta noche, para cerrar este punto: ¿cómo estamos levantando nosotros la verdad de Cristo en nuestra vida? ¿Estamos siendo relevantes con el mensaje de Dios en nuestras conversaciones, así como hacía Pablo en la plaza? El mensaje de la verdad, no mi opinión, no lo que yo creo, el mensaje, lo que dice Dios acerca de lo que se esté hablando. ¿Le damos más relevancia a lo que opina la sociedad? Miren, yo creo y estoy seguro que la iglesia hoy día, nosotros como iglesia, vivimos y caminamos encima de muchos beneficios que a otros le costó la vida. Y quiero ejemplificarlo con una historia real de este hombre, quizá alguno lo ha leído. Fue William Tyndale. Él nació en el 1494, hay una fotito allí que va a aparecer, y murió en el 1536. Este hombre fue muy conocido después de su fallecimiento. Fue uno de los primeros traductores de la Biblia en Inglaterra. Dice, en Inglaterra en el siglo XVI la Biblia no se podía leer solamente en latín, lo que hacía inaccesible para la mayoría del pueblo inglés. Tyndale se propuso traducir la Biblia al inglés para que cualquier persona pudiera leerla. Eso fue considerado ilegal y peligroso, pues la iglesia y el Estado prohibían traducciones sin autorización. A pesar de las persecuciones, Tyndale huyó a Europa continental y trabajó en secreto. Logró imprimir miles de copias del Nuevo Testamento, ahora en inglés, y fueron traducidas clandestinamente en Inglaterra. Finalmente él fue capturado, acusado por herejía y ejecutado en 1536. Y saben que las últimas palabras fue una oración estando en la hoguera. Y dijo, Señor, te pido una cosa antes que me maten, que el rey de Inglaterra pueda autorizar la traducción de tu palabra. Y lo mataron. Años más tarde la historia cuenta, y hay evidencias de eso, que el impacto de ese mártir fue tan grande en la sociedad
que el rey de Inglaterra fue obligado a traducir la Biblia. Y a partir de ahí nace la nueva traducción en Inglaterra, que es la traducción King James o Rey Jacobo, que esa fue la primera traducción de la Biblia en inglés. Impactó a una generación tremenda. William Tyndale no fue el único que murió por traducir la Biblia, hubieron muchos más. Pero hoy nos enseña a nosotros que ser una iglesia relevante, amados, es hacer accesible el mensaje, cueste lo que cueste. El mensaje se hable, se predique, que la gente conozca la verdad. Pero ¿saben qué? Que sea acorde a la generación, a tu generación, a mi contexto, a nuestro contexto. No bajemos los brazos. Nunca vamos a saber cuál va a ser el impacto que tú tienes con lo que estás haciendo si estamos predicando la verdad. ¿Se entiende? Hay gente que sabe que no, yo creo que tenía un talento de escribir letras, canciones cristianas, pero quedó ahí. No. ¿Cuántas veces se pierden grandes oportunidades de llegar a ciertas personas con un mensaje diferente? No, es que yo tuve una idea de hacer tal cosa y quedó ahí. Amados, el mensaje de la palabra de Dios tiene poder, impacta en las generaciones, trae vida donde hay muerte, trae esperanza a las personas necesitadas. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de ser relevantes. ¿En qué idiomas estamos predicando hoy a Cristo? ¿En qué idioma predicas tú? ¿La gente entiende? ¿La gente no se entiende cuando le hablamos de Cristo? O dice, este es un loco más. Nosotros somos llamados, tenemos una identidad como iglesia, tenemos una misión, y no es perder el tiempo. Hay gente que ha dado su vida, muchas personas, en beneficio de lo que hoy nosotros tenemos quizá ahí guardado, una Biblia. Valoremos lo que Dios nos da hoy, porque eso va a traer impacto y seamos fieles en eso. Dios se glorifica en eso y Él trae fruto, multiplicación que ni siquiera vamos a poder imaginar. Eso sucede. Esta es una historia de tantas. Dios tiene propósito con Bau, Dios tiene un propósito contigo en tu casa. Quizás sos el único que sos cristiano. Quizás sos el único cristiano en el barrio o en donde estás, o en el trabajo. Pero allí mismo Dios te colocó. Y no para que pases irrelevante, desapercibido, para que marquemos una diferencia, para que sepan que Cristo está ahí a través de tu vida. Amén. Y punto número 3, ¿por qué la iglesia es relevante? Primero vimos por su identidad. Segundo, por su misión. Y tercero, la iglesia es relevante por su mensaje. Y el versículo 16, Pablo le sigue escribiendo a Timoteo y le dice, Timoteo, ¿entendiste que la iglesia es casa? La iglesia es la casa de Dios viviente, es baluarte, es columna, tiene que mostrar la verdad, pero también 16 dice, no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Ahora habla de Cristo, habla del mensaje. Él, hablando de Cristo, se manifestó como hombre, dice, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Él está describiendo rápidamente, es como lo que vino Cristo a hacer en la tierra. Él está diciendo, amado Timoteo, ese es el mensaje que la iglesia debe de predicar. Ese es el mensaje que portamos nosotros, que la iglesia debe enseñar, que debe proclamar. Y dice misterio, ¿por qué? Porque es oculto para muchos, pero es revelado a nosotros. Por eso somos sal, por eso somos luz. ¿Cómo Cristo llama a la iglesia? Sal, luz, ¿qué más? Como novia, como su iglesia, como su cuerpo, como familia. ¿Cuál es el mensaje que estamos predicando? ¿En qué idioma? Hoy día, lamentablemente, se escuchan muchos mensajes. Y no es de asombrarse. Ya estaba profetizado. Y en segunda de Pedro, el apóstol Pedro lo dice claramente. Miren, capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 1 dice, en el pueblo, hablando de antes, ¿verdad?
el pueblo de Israel, hubo falsos profetas. Y ahora dice, también entre ustedes ahora habrá falsos maestros, que como encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Versículo 2, muchos les seguirán por sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Versículo 3, llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Está hablando de que vamos a estar entre medio de muchos otros mensajes. Está escrito. Que eso no nos desanime. Ya a veces se habla de la iglesia, viste que la iglesia y los pastores que derroman la plata, que son sinvergüenza. Eso va a pasar. Está escrito, acabamos de leerlo, dice, ellos, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por causa de ellos. Pero es necesario. Santiago dice, es necesario para ver cuáles son los aprobados. Si tú y yo permanecemos en la verdad, aunque todo el mundo predique lo que sea, vamos a permanecer porque es la verdad. Ese es el mensaje de Cristo. Si tú y yo predicamos a Cristo, permanece el mensaje, permanece la verdad. Lamentablemente, hoy día existe, a veces uno puede ver como competencia, si no se predica a Cristo, se predican muchas cosas. No se predica a Cristo, no se predica la necesidad de Cristo. Se predica la necesidad, bueno, necesitas esto, un sueño, necesitas más plata, necesitas esto, bueno, lee este versículo y vas a tener más plata. O tú que necesitas descanso, esto también, pero no se predica a Cristo. La necesidad de Cristo es básica para que nosotros podamos levantar la verdad. Necesitamos dinero, por supuesto. Necesitamos descansar, necesitamos comodidades, claro que sí. Pero la real necesidad tuya y mía tiene un nombre y se llama Jesús. Sin Jesús no sirve nada. Sin Jesús podemos tener todos los mejores equipos, ser la iglesia más top, ser súper famosos, pero si Cristo no está en esa iglesia, amados, la iglesia se derrumba, se cae, porque no está la verdad. Predicar la necesidad de Cristo es lo que mantiene relevante a la iglesia, porque la gente, la sociedad necesita a Cristo. La sociedad piensa que necesita dinero o necesita fama, pero lo que necesitan las personas, lo que vienen a buscar es a Jesús. Por eso la iglesia es relevante, porque debe representar y hablar el mensaje de Jesús. Cuando tú y yo predicamos a Cristo, predicamos la relevancia de Cristo, entonces las personas son cambiadas, las personas son transformadas, las personas vienen, escuchan el mensaje y son transformadas por el poder de la palabra, por el poder de esa verdad que tú y yo hemos hablado. Por eso el mensaje es relevante. Y Dios nos llama a hablar en este tiempo, amados, como iglesia, como BAU, a ser una iglesia relevante por el poder del mensaje de la palabra, por el poder de Cristo, hecho en carne en nosotros. Solo en Él, solo en ese mensaje la gente tiene perdón, solo en Él hay salvación. ¿Podemos ver la importancia de la iglesia? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Por qué somos relevantes en esta sociedad? Dios nos llama y nos pone un desafío en la mesa. ¿Cuántos están dispuestos? Yo quiero hablar de Cristo, yo quiero hablar de Él. Yo quiero meterme, Señor, en tu verdad, ser esa columna que te levante a ti. Yo, para terminar, invito a ponerte de pie. En Cristo la iglesia es relevante porque posee identidad, como vimos, posee un propósito, posee un mensaje.
¿Saben lo que puede ser más triste o lo que es más triste? Es ser un cristiano sin mensaje. Ser alguien que dices tener la verdad, pero no sabe. Ser un cristiano que no tiene nada que decir. Dios hoy nos llama, amados, y nos coloca en una casa con identidad, con propósito y con mensaje. Espero que en esta noche podamos entender la importancia y la relevancia de que Dios hoy nos llamó en esta casa, a hacer casa, a abrazar al que necesita, que no tiene al Espíritu Santo dentro, para que lo reciba, para que sea lleno, para que sea sanado, para que las familias sean restauradas a través de su palabra. ¿Saben quién lo va a hacer? ¿El pastor? Todos. Cristo en nosotros, a la iglesia, en la casa. Cuando tú y yo somos lo que debemos ser, las cosas suceden. Y volviendo quizá a los ejemplos del inicio, leímos que Pablo dice, le dolía en el alma ver la sociedad, cómo adoraban a tantos dioses, tanta idolatría, teniendo a un solo Dios. Que nos duele, amados, ver a nuestra sociedad y que eso nos lleve a doblar las rodillas y a pedirle al Espíritu Santo, Señor, ¿para qué me has llamado en este 2026? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué puedo ser esa columna que levante tu verdad? Quizás en tu casa, como decía, en donde tú vives, en tu trabajo. Los que están liderando los ministerios, dando clase a los niños, ser relevante, que hablen a los niños en el lenguaje que ellos entiendan. Que no salgan con un signo de interrogación. Llega a la casa y el papá, ¿y qué aprendiste hoy en la iglesia? No sé, me habló chino mandarín, no sé. Que vayamos a una iglesia y que no entendamos nada. Dios nos llama a eso. Dios nos llama a conectar con las personas, a darle el agua que necesitan. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que tú nos desafías a ser tu iglesia. No es porque no lo hayamos hecho antes, sino que hoy tú nos traes, Señor, a remover esas bases, Señor, para afirmarnos, para afirmar esos ministerios, afirmar esas familias, afirmar ese hombre, esa mujer, lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hoy tú nos llamas nuevamente, Señor, a reconsiderar cómo estamos hablando de ti, en qué idioma estamos predicando o intentando hacerlo, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tu presencia y tu fortaleza, así como lo hiciste con Pablo en ese momento, con Daniel en medio de Babilonia, así como fuiste, Señor, esa fuerza que viene de tu Espíritu Santo, seas en esta noche trayendo nuevas fuerzas, Señor, renovando fuerzas, propósitos. En esta noche, Señor, yo sé que tú hablas y colocas en nuestros corazones, Señor, ese deseo por trabajar y por servirte, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que en esta noche tu Espíritu sople sobre cada uno, Señor. Que nos des esa fuerza para poder emprender y escuchar tu voz. Escucharte a ti, Señor. Enséñanos en este tiempo, danos la sabiduría, Señor. Danos esa gracia, Señor, a ser relevante. Hablar, Señor, con el mensaje que viene de ti, Señor. A levantar tu nombre en alto, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que este tiempo, que esta serie que hoy hemos iniciado, Señor, continúe hablándonos, desafiándonos, Señor. Mirándonos, Señor, mirándote a ti, Señor. Siendo esa iglesia, Señor, con identidad, con propósito y con ese mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo? Antes de terminar, quisiera también dejar otro desafío para la iglesia. Desde el año pasado veníamos trabajando y esperando que nos llegara un material de regalo de un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Y este es un ministerio que está en el mundo, ¿verdad?,
que lo que busca aquí en Uruguay es que la iglesia uruguaya ore por la iglesia perseguida en el mundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una organización que está acá en Uruguay y nos ha dejado también un material para aquellos que se comprometan a orar. Hay muchos países hoy día que son perseguidos por predicar la palabra y no lo sabemos. Muchos, donde el acceso a la Biblia es imposible, donde te arrestan, te matan. Y también aquí, en Latinoamérica, hay mucha iglesia perseguida. Y este es un material, es un calendario. Usted lo va a abrir y cada mes, cada día va a tener un país diferente para orar. Y ahí va a decir el país cuál es el problema que está teniendo. Solamente con nuestra oración, amados, por la iglesia que está siendo perseguida. Y esto es gratis. ¿Cuántos se lo van a llevar? Allí atrás, Cari nos va a estar repartiendo a aquellos que quieran comprometerse por orar por la iglesia perseguida. Acá tiene un desafío. Hoy Dios nos llama a orar. Que Dios le bendiga.